punto de partida, hacia adelante, mitad del contorno de cadera, hacia abajo, altura de busto, talle posterior. Para este trazo, la línea de cintura toma como referencia la medida de talle posterior. Y a partir de esta medida, hacia abajo, altura de cadera. Hacia adelante, mitad contorno de cadera, cerramos el rectángulo. Este punto corresponde a la medida cuarta de contorno de cadera para la caja del escote. Hacia abajo, un sexto de contorno de cuello más 3 centímetros y hacia el lado, un sexto del contorno de cuello más 1 centímetro. En el posterior, un sexto del contorno de cuello más 1 centímetro y hacia abajo, 2 centímetros, medida estándar. Mitad ancho espalda, desde este punto, bajamos 3 centímetros caída de hombro, medida estándar, trazamos línea de hombro y desde este punto hacia abajo, mitad ancho espalda. Escuadramos. Este punto y este punto lo escuadramos hacia el centro y hacia el costado. En el posterior, desde la línea de centro posterior, que es esta, hacia adentro, mitad ancho espalda. Bajamos 3 centímetros, caída de hombro, trazamos línea de hombro y hacia abajo, mitad ancho espalda. Este punto, al igual que en el delantero, lo vamos a escuadrar hacia el centro y hacia el costado. Sobre la línea de sisa, que es esta, medimos 1/4 del contorno de busto en el delantero y en el posterior. Sobre la línea de busto, que es esta, medimos 1/4 del contorno de busto en el delantero y en el posterior. Unimos estos dos puntos en línea recta. Este es el centro delantero y este es el centro posterior. Para dibujar la sisa, esta línea la dividimos en dos y bajamos 3 centímetros. Entramos 1. Esta línea la dividimos en dos, bajamos 3 centímetros y entramos medio. Bajamos desde la línea de hombro en el delantero 2 centímetros. Este espacio corresponde al traslado de hombros. Desde esta línea nos centramos y lo unimos en diagonal al ángulo, hacia arriba, hacia abajo en línea recta, hacia el punto de 1 centímetro y unimos desde el punto de medio centímetro hasta arriba con el hombro. Trazamos una diagonal desde este punto hasta este otro para ubicar la mitad, unir esa mitad con el ángulo y buscamos la mitad para encontrar el punto que nos va a servir como guía para trazar la curva de sisa. Esta curva de sisa se traza con la regla gota en el posterior. Hacemos lo mismo. El punto medio centímetro lo unimos en diagonal hasta el costado, ubicamos la mitad, unimos en diagonal hasta el ángulo
ubicamos la mitad para encontrar el punto que nos sirve como guía para trazar la curva de sisa. El escote, vamos a trazarlo hasta los 2 centímetros que medimos de traslado de hombro. En el posterior, con la regla gota ubicada de esta manera. Línea sisa, línea busto, la cintura. Vamos a medir desde el centro delantero hacia el costado, cuarta de contorno de cintura más 3 centímetros para flojo o para holgura. Desde el centro posterior hacia el costado, cuarta de contorno de cintura más 3 centímetros para flojo. Unimos estos dos puntos en línea recta en el delantero y en el posterior. Como estamos desarrollando talla 10 y en esta talla el talle delantero son 45 centímetros y el talle posterior son 42 centímetros, tenemos 3 centímetros de diferencia que en el trazo con pinza perdemos esos 3 centímetros en la pinza de costado. En este caso, como el trazo no tiene pinzas, esos 3 centímetros de diferencia en el delantero con relación al posterior los ubicamos en el centro de la cintura y mediante la curva de cadera dibujamos la línea de cintura en el delantero. Línea de cintura. En los costados coinciden este punto con este punto para cuando estemos ensamblando y uniendo costados nos coincidan desde la sisa hasta la cintura. Es decir, esos 3 centímetros se ven reflejados únicamente en el centro delantero. Así como los reflejamos en este espacio, vamos a reflejarlos también en el largo o en la parte baja de la blusa. Bajamos 1.5 centímetros y a partir de ese 1.5 centímetros vamos a bajar estos 3 centímetros que corresponden a la medida de diferencia de talles. En el costado vamos a ubicar la mitad de la diferencia de talles. Si tenemos 3 centímetros de diferencia, vamos a ubicar 1.5. Unimos este punto 1.5 con este otro de esta manera. Y unimos este 1.5 con el centro posterior de esta manera. Trazamos la curva de cadera y calcamos la misma curva para el posterior. Suavizamos los ángulos en la cintura, en el delantero y en el posterior. Hacemos traslado de hombro.
De este modo tenemos las plantillas de blusa básica sin pinzas listas para continuar ubicándole los respectivos desahogos y posteriormente las márgenes de costura. Como nos damos cuenta, tanto en el centro delantero como en el centro posterior evidenciamos señalética de doblez de tela. Eso quiere decir que podemos ambas partes cortarlas a doblez y dejar costura únicamente en el costado. Como son prendas holgadas las que se construirían con este tipo de patronaje, no son necesarios ni abotonadura ni cremallera.